Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que que forma el el alma. alma. De empezar a leer, yo me hice una pregunta. ¿Hacia dónde apuntamos como hijos de Dios? Que lo podamos estar pensando hacia dónde apuntamos, porque en una de las de los videos que vi de Israel, era que él tenía bien en claro hacia dónde va la flecha. O sea, el punto de mirada hacia dónde va como familia. Y de ahí él partía en cuanto a qué educación es la que quiere Dios. Entonces me hacía esta pregunta: ¿hacia dónde apuntamos como hijas de Dios? Y de ahí poder nutrirnos. Y dice, el sentido común y las buenas intenciones. Y me reía pensando en esto, que bueno, que todas por ahí tenemos un sentido común y las buenas intenciones. Y acá en Argentina hay una frase que se dice que el comedido siempre sale mal. No sé si la han escuchado. Que el comedido siempre sale mal. Por ejemplo, vos ves una moza con una bandeja y tu buena intención es ayudarla. Pero si vos le sacás algo de la bandeja, se desequilibra y tira todo. No sé si le ha pasado que alguien te quiso ayudar con algo y no ayudó nada, fue de tropiezo. Entonces, con la buena intención no nos alcanza. Entonces, hay una frase que acá se usa, que el comedido siempre sale mal. Quiere ayudarte y al final hace un desastre. No sé si me explico en eso. Bien, entonces ella acá dice, es importante considerar que aunque dicho cultivo físico del cerebro sea solo fundamento de la educación, el método de tal cultivo es una indicación de lo que debiera ser el método de toda educación. En otras palabras, el progreso hecho en forma ordenada y regulada según la pauta de una ley. Entonces, me hizo pensar que lleva un orden. O sea, nosotros podemos tener un sentido común y las buenas intenciones, pero se tiene que enseñar con una cuestión de un orden y regularlo. Con esta ley que ella viene hablando, ella ya nos viene hablando de cómo se tiene que vestir, cómo tiene que comer, con esta ley. Pero acá hay dos palabras que ella usa, que es de una forma ordenada y regulada, ¿sí? Es, a ver, como poder decir, a un niño, vos no le podés de 2 años dar un cuchillo. El sentido común te está diciendo que se puede cortar, que hay una cuestión de enseñanza que tiene que ser ordenada y regulada. Vos podés tener todas las intenciones de querer enseñarle, pero no es la edad adecuada. ¿Me explico? No sé si me explico en eso. Va súper. Yo estoy re nerviosa. Bueno, a veces ella lo que pensaba de esa manera, que el sentido común y las buenas intenciones no alcanza. ¿Sí? No nos alcanza, hay que nutrirlo. Y dice, la razón por la cual la educación causa mucho menos impacto de lo que debiera es simplemente que en 9 de 10 casos, buenos y sensatos padres dejan demasiado a merced su sentido común y sus buenas intenciones, olvidando que el sentido común debe instruirse en cuanto a los aspectos naturales de lo que sea el caso, y que los esfuerzos bien intencionados no logran mucho si no se lleva a cabo en obediencia a las leyes divinas, que en gran parte se leen no en la Biblia, sino en los hechos de la vida.
Yo tengo un ejemplo que me enseñó mi papá y me sirvió mucho. Dice, las aves del cielo, primero, hacen el nido y después ponen los huevos o ponen los huevos y después hacen el nido. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Hacen el nido. Hacen el nido primero y después ponen los huevos. Bien, la leona primero tiene la cría y después ve si tiene comida cerca o primero se fija si hay comida, alimento cerca y después tiene la cría. Tiene la cría primero. ¿Cómo es? Pero se fija si hay alimento cerca, porque se queda sin fuerza cuando tiene la cría. Entonces tiene que tener cerca, porque la leona es la cazadora. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, con las buenas intenciones, y ni siquiera usa el sentido común que nos rodea, ¿sí? La creación, primero tiene hijos y después se la casa. Primero tiene hijos y después ve si tiene trabajo. No sé si me explico. Ujú. Bueno, acá hay una cuestión, creo que es cultural, que las familias primero se gastan en televisores, en cosas grandes, y después no tienen para comer. Entonces yo digo, ¿se enseña o es un sentido común? ¿Se Mm. educa o se les tiene que enseñar que antes de que te compres las botas más caras, le tenés que dar de comer a tus hijos? No sé si me explico, no sé si allá de esa manera, pero lamentablemente acá culturalmente está esta forma y por eso van a haber lugares de tanta pobreza, porque Mm. se han acostumbrado de esa manera. Primero, consumismo y gastarme en cosas y después los chicos comerán lo que... Es más, hay una frase que dice, bueno, nos vamos a ir de vacaciones, pero vamos a comer arroz. Para guardar la plata, van a comer arroz, pero nos vamos de vacaciones. No sé si me explico. ¿Qué Sí, sentido porque común? creo que tiene que ver qué es el sentido común para cada uno, ¿no? Para Exacto, algunos el sentido común es de una forma y uno puede decir, pero no se da cuenta que es de sentido común, ¿no? Que por ahí decís, y no, la otra persona eh, no lo cree así. Por eso el Señor nos da un estándar, ¿no? De qué es el sentido común según su ley. exacto. No sé cómo los ven las demás, cómo esta parte que ella explica lo han interpretado. No sé si alguna quiere compartir. Yo quisiera decir que es casi que normal, pues, por el hecho de que no hemos sido educadas, ¿no? Entonces, por eso pasamos por esa situación y la idea es que podamos romper eso con nuestros hijos, ¿no? Enseñar lo que tú estás diciendo, enseñarles a los niños, a nuestros hijos, a que en el futuro primero se compra en lo que de verdad se necesita y después en lo que se quiere, ¿no? Más o menos como los principios de los que nos habla de primero quiero, o sea, de saber diferenciar entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer Mm. y tomar la decisión correcta, pues, o sea, someter nuestra voluntad a lo que debemos hacer por encima de lo que queremos hacer. Pero nosotros no fuimos educados, bueno, yo no fui educada así y la mayoría de las personas que han hecho eso no han sido educadas así. Entonces, por eso seguimos en ese patrón, ¿no? Ujú. Sí, y nos pasa, en el caso mío, por ejemplo, eh, y soy culpable, yo siempre lo digo, ¿no? La alimentación, por ejemplo, en Lola, desde que dejó el pecho, ella se resistía a comer, por ejemplo.
se resistía a comer y de por sí fue siempre muy selectiva. Pero claro, como yo era selectiva, también como que dónde estaba mi sentido común, donde yo lo ponía, ¿no? No pasa nada si no empieza a comer a lo mejor lo que necesita más adelante, y bueno, eso trajo complicaciones, eh, porque eso, al no tener una buena alimentación, o sea, al no querer verduras, al no querer fruta, eh, hoy estamos viendo las consecuencias, o sea, llagas en su boca, ahora ella puede tomar un poco más de conciencia, pero hay consecuencias por mi negligencia, por mi falta de sentido común en ese momento. Eh, entonces, si está, como ella dice, ¿no? Si está regulado, si está guiado, y como dice Luisa, no somos educados. No somos educados, cada una a lo mejor en cosas diferentes, pero no somos educadas para ese sentido común. Por eso ella lo nombra. Y siempre vayámonos al 1800, ¿no? Cuando ella escribía esto, en ese Londres, ¿no? Que como era la situación ahí de los niños y de la gente, el sentido común, siempre. No sé si alguien ha visto algo más. ¿Yo puedo decir algo? Ujú, Em, yo cuando lo leía me llamaba la atención cuando dice que, que me avergonzaba un poco esto de decir, los no creyentes tienen por ahí un mayor conocimiento porque lo han buscado y se han informado bien antes que nosotras que nos quedamos por ahí con lo espiritual y no vamos a profundizar de que Dios lo hizo todo y que hay un porqué para todo. Entonces, eso como que me llamó mucho la atención de decir, Señor, es verdad, porque cuántas veces nos quedamos solo con lo espiritual y nos perdemos de las otras bendiciones por, por no sé por qué, pero muchos cristianos estamos así, ¿viste? Entonces, como que me hizo un clic de decir, muchas de las cosas, como vos decís, Pau, somos nosotros culpables por negligentes o por quedarnos con esto de solamente lo espiritual y no poder disfrutar toda la creación del Señor. Y esto que eh, en una parte decía em, a ver si lo encuentro, lo tengo acá. Hablaba algo de que como que en la Biblia, que sino que había hechos reales de la vida, donde podemos verlo y que muchas veces no lo encontramos todo en la Biblia, ¿sí? ujú. Y nosotros sabemos que la fuente de toda sabiduría es Cristo y la palabra del Señor. Pero ahí creo que habla más con los hechos de la vida, de la naturaleza, de salir, de encontrarnos con tantas cosas frente a frente, cara a cara, que evidentemente no es que no están en la Biblia, sino que todo surge ahí. Pero bueno, me llamó mucho eso la atención, de decir, es verdad, como creyente, cuántos nos falta, y a veces muchos no creyentes están viendo cosas que nosotros no. Sí, tal cual, que eso ahora viene con todo esto, ¿no? Cintia, ahora es cuando nos abofetea bien en esto ahora que viene. Eh, y lo que se puede ver también es la ignorancia, ¿no? Como decíamos, la ignorancia de esto lo que nos muestra es, a mi parecer, que vemos lo que es la educación integral, que no es solo contenido, sino que abarca toda la integridad, o sea, completo, el niño completo, ¿no? El Creo, espíritu, la mente, perdón, sí. creo que ella quería transmitir esta enseñanza, por eso insiste que salgan afuera y veamos la creación, porque ahí hay conocimiento. Ujú. Eh, hay un dibujito
de un camaleón que dice las naturales ciencias, las naturales ciencias, y lo habla desde el agua, de las plantitas, y cómo también Jesús enseñaba con la creación, con el sembrador, con las ovejas, con el agua. Él se llama que es el agua viva, Él es el pan, es el camino. Bueno, creo que ella lo toma desde la enseñanza justamente de que el chico puede ver, palpar, oler, y que de ahí se desarrolla esa inteligencia en el observar, descubrir, estar cerca de la creación de Dios. Por ejemplo, ¿por qué llueve? Y porque Dios quiso. Sí, Dios quiso, pero las nubes se llenan de ese vapor y a veces lo hacemos jugando, se chocan y hacen que llueva. ¿Sí? Entonces, darle ese fundamento que es el Dios creador y darle una base de raíz, ir caminando. Por eso hice esa pregunta: ¿hacia dónde apuntamos como hijas de Dios? Si somos hijas de un creador, bueno, que ellos puedan entender que este creador hizo esta plantita, este animal, para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas ver, y de ahí adquirir conocimiento. Por eso digo, por ejemplo, la hormiga trabaja, es una de las trabajadoras que dice la palabra de Dios que no tiene capitán y van una tras otra, pero sí el fin es llevar la comida a la reina. Y cuando una hoja es pesada, si la observan, que es grandota, viene otra a ayudarla. Y a veces nosotros como cristianos, en vez de ayudarnos unos a los otros, nos criticamos, y eso es lo que después habla ella. Después habla de ese mal genio que tiene. Pero bueno, veo que todo el material que ella va hablando y en ese tiempo se dio cuenta que el afuera, la creación, tiene mayor conocimiento que lo que puedas vos dar en un aula encerrado con solo hablar o mostrar un dibujito. No sé si me explico. Sí, claro que Cortame. sí. Margarita quería comentar algo. Buenas noches, Margarita. Quería mencionarles, buenas noches, hermanas. Quería mencionarles un versículo porque es de Oseas 4:6 y tomando como base que la Biblia es el libro supremo, ¿verdad? Sobre todo. Eh, Allí tenemos desde fisiología, botánica, biología, ¿verdad? Psicología y todos los temas que ustedes puedan buscar están en la Biblia. Hay tantos casos que pudiésemos mencionar, ¿verdad? De hombres y mujeres de la Biblia que se encontraron en situaciones y que el Señor mismo, pues, por medio de la creación, ¿verdad? Muestra y mostró a ellos, ¿verdad? Su poder, su dominio y cómo Él reinaba sobre todo eso. Y el estar pensando en eso me trajo a la mente que donde nosotros estamos buscando esa fuente de conocimiento. Porque podemos caer, hermanas, como creyentes, y lo hablábamos ayer por un temita así aislado aquí con las chicas, en tratar todo muy espiritufláutico. ¿No han escuchado este término? Espiritufláutico, ¿verdad? Entonces, sin conocimiento. Y es bien delicado porque Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ok? Obviamente, el conocimiento que viene del Señor, el cual mismo también nos da la sabiduría, guía nuestro sentido común, guía el resto de nuestros sentidos por los cuales Él nos ha formado, nos ha alambrado hacia la dirección correcta. Y aquí podemos poner un ejemplo muy, ¿verdad? Cuando creemos que todo lo queremos ver solamente a través de la gracia, a través sin restarle, obviamente, la importancia y el peso que eso tiene en una situación, por ejemplo, médica, ¿verdad?
eh, mucha gente cae, obviamente la oración es lo principal, no debe de ser el último recurso, porque precisamente por medio de esa conexión con Dios y su palabra es que nos va a guiar a tomar acciones, ¿ok? Hay tal médico, ¿verdad? Hay tal contacto. Dios va poniendo a las personas, ¿verdad? Entonces, nuestros sentidos se agudizan por medio de la palabra. Entonces, no necesito yo, obviamente, sin restarle importancia a la preparación que cada una podamos tener en un área específica, si el Señor nos lo ha regalado, pero el mayor conocimiento está en su palabra. Y el estar conectados en la palabra nos va a permitir abrir nuestra mente a ese conocimiento de las leyes que el mismo Dios nuestro ha creado, ¿verdad? Y es donde está la ciencia, la física y todo lo que haya venido hablando anteriormente, ¿verdad? El cómo funciona nuestro cerebro. O sea, obviamente no nos vamos a convertir en neuróloga, ¿verdad? Pero podemos ir adquiriendo ese conocimiento con el tiempo, con la experiencia con nuestros hijos, con sus actitudes, con la forma, por ejemplo, en que comen o la forma en que uno sabe que necesitan, por ejemplo, el ejercicio, el aire libre, la ventilación, el sol, ¿verdad? Entonces, no caer en eso, pues, ¿verdad? No caer en que porque tenemos el conocimiento de la palabra, nos impida también gozar, como ella dice, ¿verdad? De los otros beneficios de las leyes que Él ha creado, que nos rodean en este mundo, ¿verdad? Entonces, Dios todo lo hizo bueno, y ayer lo decíamos, ¿verdad? Por supuesto, Dios todo lo hizo bueno, pero el pecado del hombre, nuestro pecado, ha transgredido. Entonces, es muy delicado a veces decir y opinar sin ir al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y si la misma Biblia nos dice en aspectos de educación cómo eran instruidos los hijos desde el principio, cómo era el proceso, ¿verdad? Que escuchaban, de hecho, ¿cómo se llama? La tradición que tenían entre los judíos de que todas las historias era porque era tradición de familia que se la transmitían, ¿verdad? Y el conocimiento era adquirido por medio de la tradición de repetir todo eso. Una forma de enseñanza, ¿verdad? Los oficios del hogar eran transmitidos por el conocimiento de la misma familia. Entonces, hay principios educativos en la Biblia. Y a mí me costó entender un poquito esta parte. No lo leí tan repetidito como Ruth, quizás, unas 2 veces, porque yo, ay, sí, porque a veces son como trozos así, ¿verdad? Que uno no quisiera malinterpretarlos. Pero luego, pues, Dios trajo a mi mente ese versículo y en realidad a veces podemos ser engañadas o podemos perder o podemos ser negligentes por falta de conocimiento, ¿verdad? Y no necesitamos ser unas expertas, pero la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él la dará abundantemente. Y la sabiduría predomina sobre el conocimiento, porque yo puedo conocer, como estas otras personas que se hablan más adelante, ¿verdad? Tener mucho conocimiento, pero no quiere decir que soy sabio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un dicho en El Salvador. A la gente que es muy inteligente le decimos que es gente queso. No sé si lo dicen bueno, fuera de sus países, pero cuando alguien es inteligente es como, sos queso, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos aquí la broma porque le decimos a nuestro hijo, sos queso, pero no sabio en esto, ¿verdad? Porque tú puedes tener mucho conocimiento, porque es la contraparte, ¿verdad? Del antagonismo que ella habla, pero no ser sabio para tomar decisiones. Entonces, es una cosa a la par. Y si ustedes se van a Proverbios, dice que ellos que estaban desde el principio con el Señor, me encanta la personificación de la sabiduría y el conocimiento, porque dice, estábamos con Él cuando Él creó todas las cosas. La fuente misma es Él. Y hace la voz como femenina en la sabiduría, en tercera persona de Proverbios, si lo han leído en los primeros capítulos. Entonces, estábamos con Él, dice. O sea, la fuente del conocimiento está en el Señor. Entonces, y Él nos guía hacia las decisiones, a qué libro leer, a qué decisiones tomar. Y obviamente ahí estamos a prueba de error, ¿verdad? Porque aquí estamos y nos equivocamos, ¿verdad? Y a veces tenemos que pasar por el mismo camino varias veces, ¿verdad? Hasta que el Señor abre nuestros ojos porque quizás necesitamos acercarnos de una manera diferente. Entonces, me gustó esa parte y quería dejarles ese versículo. Gracias, Amén. hermanos. Gracias, Gracias. Margarita. Jime, que querías decir algo. Habías levantado la mano.
Sí, buenas noches. Solo para añadir un poquito con lo que Margarita compartía y con lo que Poli decía, también pensar que hace poco yo lo aprendí con respecto al movimiento de la Reforma, que no fue solamente un movimiento de Lutero, sino fue un movimiento de gran escala en ese momento social. em, bueno, de todo tipo económico y también de que desde ahí salieron grandes científicos que hasta el día de hoy, es decir, ellos fueron con el conocimiento, pero con la sabiduría del Señor, nos trajeron conocimientos que hoy en día nos son útiles. Entonces, pensar un poco también, volver atrás, ¿no? De cómo esto influyó en ese tiempo. Bueno, hoy en día como cristianos tenemos el mismo privilegio de poder volver, como así decirlo, una reforma, ¿no? En el siglo XXI. O sea, de poder instruir a nuestros hijos a que sean sabios con un conocimiento que esté basado en la palabra de Dios. Y eso es lo que lleva el sentido común como cristianos y como iglesia de por sí. Volver a esas sendas antiguas, ¿no? Como dice la palabra. Qué bello es ver eh, la mirada de cada una, porque se enriquece tanto el texto. Gracias. Ruth, Sí, yo quería agregar que el conocimiento, cuando no es puesto en práctica, queda en conocimiento, entonces no se desarrolla la inteligencia. Y lo que ha sucedido con la educación es llenarte de conocimiento, pero después no lo aplican, eh, son muy pocos. Entonces nosotros, por ejemplo, acá en Argentina tenemos facultades gratis y no la aprovechamos, lo aprovechan los de afuera, vienen de Brasil, vienen de hasta, no sé, bueno, vienen de distintos lados y nuestra educación es gratis y no la aprovechan porque queda en la parte primaria, secundaria, con solamente llenarlos de conocimientos, pero no poder eh, enseñarles a ponerlo en práctica. Y ahí es donde se desarrollaría la inteligencia. Y bueno, es lo que está sucediendo ahora, hay mucha falencia en cuanto a la educación. Y bueno, y después me preguntaba, me llevaba a Romanos 2, el 14 y el 15, en cuanto habla de esta ley, porque hay una ley que es puesta por Dios, que no es solamente espiritual, es también moral, hay una ley moral, ética, en donde dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, mostrando acá que nadie se salva. Cuando Dios venga, a cada uno nos va a ser juzgado justamente porque hay una ley escrita en nuestros corazones donde está la moral, donde está por más que no conozcan a Dios, saben que matar a una persona está mal, saben que quitarle algo a la otra persona está mal. Por más que no conozcan al Señor, hay una ley que te está enseñando. No sé si me explico. ujú, sí. María Elena, Hola hermanas, buenas noches. Lo hacía buenas el noches. pasaje, hermana. ¿Me la puede repetir el pasaje que leyó? Romanos 2, el 14 y el 15. Muchas gracias.
De nada. Bueno, sigo. La vida sometida a la ley tiende a ser más intachable que la vida piadosa. Para vergüenza de las personas creyentes, muchos que dicen no saber y por tanto no creer, llevan vidas más intachables, con menos arranque de mal genio, más libre del vicio del egoísmo que muchas personas que llevan sinceras vidas religiosas. He aquí un hecho que el niño llegará a confrontar bien pronto y uno de que será necesario explicar, y aún más, es un hecho que tendrá más peso que toda la enseñanza doctrinal que hayan recibido en sus vidas, especialmente si lo notan en una persona que estiman y quieren. A mí me parece que aquí yace el peligro que amenaza aquellas confesiones de dependencia y lealtad a Dios Todopoderoso que reconocemos como la religión, no la maldad, sino lo bueno de una escuela que rehúsa admitir tal dependencia y lealtad. Bueno, acá lo leí un montón de veces. No sé qué piensan ustedes, a ver, porque yo tengo mi postura. ¿Qué Dila. dicen? ¿No? Dila. Primero marqué que ella acá dice, llevan sinceras vidas religiosas. Primero, que la vida religiosa justamente es religar tu vida con Dios. Eso es religión, religar. Y la verdad que Jesús vino a hacernos libres de eso. Por eso se lo ha marcado a los fariseos, a los escribas, que Él vino a traer libertad de eso. Por eso dejaba expuesto los sábados, el sabbat. Por eso muchos le criticaban que no se lavaban las manos sus discípulos, porque llevaban una vida religiosa. Y el Señor los confrontaba con eso. Entonces ella acá habla de que estas personas tienen ese arranque de mal genio, porque llevan una vida religiosa, no llevan una verdadera vida en libertad en el Señor. Entonces por eso me decía, ¿qué pasó acá? Claro, compara a aquellas personas que llevan una vida religiosa y no condice en los hechos, en sus hechos, en su manera de hablar, en sus reacciones, no condice con lo que expresa, hace. Y entonces por eso ella acá dice, personas que llevan sinceras vidas religiosas tienen arranque de mal genio y las personas que no son religiosas pareciera que tienen mejor carácter, podríamos decir, ¿no? Ya que estamos hablando de esa reacción. Y como que las otras personas que no conocen al Señor son mejores personas que estas personas religiosas. No sé si me explico, si se entendió. Yo lo Porque después, entiendo, ajá, perdón, no sé, ¿verdad? Yo lo entiendo así porque la clave está en la primera parte porque a mí también me pareció confuso, porque dice para vergüenza de los creyentes. Ahí está la clave, ¿verdad? Porque muchos que dicen no saber y por tanto no creer, llevan vidas más intachables, ¿verdad? No tienen arranque de mal genio, no tienen todo eso, pero al final dice que muchas personas, porque llevan una sincera vida religiosa, o sea, para mí aquí hay un término, no sé, moral, la moralidad, ¿verdad? Pero la moralidad al fin y al cabo, según la religión, es también según tu conveniencia, ¿verdad? Porque de acuerdo a tu moral, ¿verdad? Y se convierte en algo relativo, ya no en absoluto, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, es un absoluto, ¿verdad? Pero la moralidad aquí se vuelve relativa, porque entonces en lo que a mí me conviene voy a actuar de tal manera y en lo que a mí no. Entonces puede ser un desafío para nosotros quizás como creyentes, ¿verdad? Ver que esta gente que lleva supuestamente esa vida moral se comportan mejor que nosotros, ¿verdad?
Pero aquí es lo tricky, lo engañoso de la cosa, porque sigue siendo una vida religiosa, ¿ok? Aunque aparentemente se comporten de esa manera. No estoy tampoco excusando que como creyentes no debiésemos nosotros ser ese testimonio, por supuesto que sí, pero que eso también no nos, digamos, nos quite a nosotros la paz de saber que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y que debiésemos llevar esa vida de santificación. Pero la vida de ellos, a pesar de ser moralmente, porque es lo que a veces se mira, ¿verdad? Al final, tras puertas, pues nosotros no vemos, ¿verdad? Viven esa vida religiosa, pero sigue siendo religión. O sea, sigue siendo eso blanqueado, ¿verdad? Porque los corazones, dice la palabra, solo el Señor los conoce. Entonces, creo que por ahí no se va la comparación. No sé si estoy, ¿verdad? Lo entendí así. Ah, sí, a ver, Luisa. Pues mira que yo lo entendí diferente. Yo entendí, porque hay otra parte en el volumen 6 creo que fue, donde le estábamos leyendo que habla acerca de las personas religiosas también. Pero en ese momento, ella, cuando ella está hablando de religiosas, no, ella es mentiras, ella estaba hablando de los hábitos religiosos. Y pienso que la forma en la que ella habla de la religión es de la forma positiva que es inicialmente la religión, ¿no? No habla de la religión en la forma en la que los fariseos y ellos lo hacían, sino que lo habla como literalmente esta conexión con Dios, ¿sí? Entonces yo lo que veo acá es que ella está comparando los creyentes y los no creyentes no más, solamente que está hablando, dice que las vidas religiosas son las vidas que están llevando estos creyentes y son sinceras vidas, ¿sí? Son personas sinceras que realmente son creyentes, pero que a pesar de que son creyentes, tienen estas otras cosas que tienen los arranques del mal genio, ¿no? Que varía bastante comparado con los no creyentes, que a veces sus vidas parecen ser más intachables. Entonces yo lo vi desde esa forma, referenciándome con otras ocasiones en las que ya he mencionado la religión y que he podido, desde el contexto, tomar que no se refiere a la religión como algo malo, como una entonación negativa como la que se le daba a los fariseos y a los escribas, sino desde el punto de vista de aquellas personas que realmente están buscando a Dios. Gracias, Luisa. Jime. Em, bueno, yo entendí un poquito de cada una. Lo que puedo sumar es que hay algo que me hace pensar leyendo hace un tiempo un libro y mucho que se dice también acá en la iglesia es cómo nos ministramos nosotros el evangelio, ¿sí? Y ese creo que es un punto que tanto en ese tiempo como al día de hoy llevamos vidas religiosas porque sí podemos leer la Biblia, podemos saber las historias bíblicas, podemos saber un comportamiento cristiano, pero el punto radica en cómo el evangelio lo aplico en la cotidianidad de mi vida, ¿sí? Y el otro día me hicieron una pregunta, o sea, ante una situación, yo cómo me ministro el evangelio a mí misma. Yo digo, pero no me lo ministro, o sea, actúo. Y no, y ahí está el punto, cómo yo puedo recordar versículos y aplicar versículos en dependencia del Espíritu Santo en ese momento ante esa situación, ¿sí? Y a eso radica la diferencia entre una vida que no es religiosa sino que una vida que depende completamente del Espíritu Santo constantemente. Y ahí está la diferencia tanto en aquella persona que no es creyente, que nunca se va a ministrar el Evangelio, al que lo conoce, al que realmente lo pone en práctica en la cotidianidad del día. Por ejemplo, el chiquitín mío a veces tiene sus momentos de intensidad. Yo digo, ¿cómo hago para no estallar en ira o en enojo, que eso es algo como un pecado con el que lucho a veces? Digo, bueno, ¿qué versículo me puedo recordar a mí misma en ese momento? Creo que ahí sería como la vida, como dice en el título, la vida sometida a la ley del Señor, ¿no? En dependencia constante de lo que el Espíritu Santo puede ayudarnos a resolver en ese momento. Sí. Eh, yo también entendí un poco y un poco, ¿no? Como que
Y, y, o sea, cuando habla de los niños, cuando termina, ¿no? El párrafo que está terminando, que habla de los niños, que los niños se dan cuenta. Y ahí es cuando a mí me hace prestar más atención, ¿no? Y es lo que pasa en casa, o los niños se dan cuenta, eh, hasta en la iglesia, ¿no? Eh, ¿Por qué habla de tal manera? O ¿por qué hace tal cosa? Eh, si es cristiano. Eh, o, o- entonces ahí yo creo que ella lo que está diciendo es que somos observados por ellos, o sea que siempre poniendo al niño en el centro como que es una persona, que a veces como que pasa de largo, ¿no? Como que, bueno, el niño está, pero en realidad no está, ¿no? No está observando, no está escuchando, no está entendiendo lo que pasa, ¿no? En el ambiente. Entonces ella está en el mismo hogar, que a veces, ¿no? Uno puede poner el versículo para que todos lo recordemos, pero hay momentos en los que ellos te dicen a mí, por ejemplo, la semana pasada me dijeron, mamá, es morir a uno mismo, ¿no? Como me decía a mí, sí, porque es lo que estamos tratando, ¿no? Tratar de morir a uno mismo para entender al otro, ¿no? Lo que está, dejar mi sentimiento de lado para... Y es algo que yo no lo estaba haciendo. Y ellos me estaban observando a mí y me dijeron el versículo a mí. Eh, entonces, siempre yo creo que Charlotte Mason hace esa misión como diciendo, ojo, cuidado cómo vamos a mostrar al Señor, cuidado cómo vamos a hacer las cosas porque ellos nos observan todo el tiempo, al Todopoderoso, como lo nombra acá. Cuidado, Sería eso es como decir, entre otras palabras, vive lo que crees, ¿verdad? exacto. Porque al final siempre van a haber cosas religiosas porque nos ligan, ¿verdad?, a la palabra de Dios, pero debemos de vivirlas, porque no Ujú, basta con tener esa sincera vida religiosa, ¿verdad? Que pues al final es parte de una religión, ujú, pero tienes que vivirla. De hecho, la Biblia dice que la verdadera religión pura y sin mácula, ¿verdad? Y da ciertos pasos que son acciones. Entonces ahora recuerdo eso también. Entonces, sí existe el término, como decía Luisa, podemos tomar una fusión de ambas cosas, ¿verdad? ujú, Porque no tienes que vivir lo que crees. Si tú crees en eso, tienes que vivirlo. Y la demás gente, y especialmente nuestros hijos, nos están viendo, si estamos ujú. viviendo lo que creemos. Y otra de las Sí, cosas, como hablábamos, perdón, Ruth, como hablábamos el sábado con todos los papás de la iglesia que hacemos la educación en el hogar, hay niños que tienen, ¿no? La bendición de que son salvos a temprana edad. O sea, nosotros no podemos decir todos los niños son incrédulos, porque por la gracia de Dios hay niños que son salvos a una edad temprana. Pero creo que en su gran mayoría no. Entonces, esos, esos niños son no creyentes dentro de una iglesia, dentro de un contexto creyente, dentro de una familia creyente. ¿Qué le estamos mostrando? ¿No? Al vivir con un no creyente. Entonces es eso, ¿no? Él, cuando nombra al niño y lo pone en el centro, el Señor nos dice, ojo, con uno, lo que le hacen a uno de estos. Ruth, sí, yo te interrumpí. lo decía Margarita, que si la religión de tal es así, dice que no podés estar peleado con tu hermano. Hay una acción ahí que no podés odiar a tu hermano si realmente decís que amas a Dios. Es una cuestión ahí justamente va más allá de la moral. Lo que vos estás diciendo hay que vivirlo y disfrutarlo. Me hiciste acordar cuando mi hijo me pregunta, mamá, si queda el último plato de comida, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Al mendigo o a mí? Me hace preguntas
Y le digo, mira, hijo, yo recuerdo que la palabra de Dios dice que hay que dar al pobre si tenés. Si vos tenés una campera de más, se la tenés que dar. Pero primeramente es a la casa, a los hijos, porque dice la palabra de Dios que primero es a los santos, ¿sí? Primero es la casa. Si a mí me sobra ese plato de comida, sí se lo voy a dar al mendigo, pero primeramente es la casa. Después me pregunta, ¿a quién amás más? ¿A Dios o a mí? Bueno, hijo, vos ya sabés, amo más a Dios porque fue Él quien me regaló tu vida. Mm. Él fue el que te creó. Creo en un Dios creador y lo amo más a Él porque Él me permitió ser mamá y regalarme tu vida y dejármela a mí. Entonces, también cuando hacen esas preguntas de poder darle esas raíces de fundamento, de, como decíamos recién, de conocimiento y poniendo los pies sobre la tierra. Teniendo los pies sobre la tierra, poder darle ese conocimiento con fundamento y con fe. Eh, Creo que el disfrutar, compartir en quién creemos, en dónde está depositada nuestra fe, ellos también lo van nutriendo. Sin darnos cuenta, estás nutriendo. Y vos después, al tiempo, él va a tener esta base y el Espíritu Santo lo va a confrontar. No sé si me explico. En mi caso yo tuve padres en un hogar cristiano y yo tuve que decidir. Ellos me decían, estás bajo nuestro techo y nos vas a acompañar a la congregación, no vas a comer. Pero después es una decisión personal y íntima. Somos 3 hermanas y yo a los 18 años decidí bautizarme y tomar ahí como Señor. Antes era conocimiento y era un Dios y era como decíamos, como una religión de cumplir, pero cuando yo personalmente lo tomo como Señor, fue esa edad y yo decido bautizarme. Entonces, porque después acá habla de que de la doctrina y habla de que caemos ahí en que el chico lo pueda, como si fuera que la fe se hereda, ¿sí? Que el chico lo pueda decir, bueno, sí, creo en este Dios porque mis padres creen, lo lleva a que tengamos cuidado con eso, ojo con no caer en eso, porque al final lo hace a lo mejor para complacer a los padres y nunca entendió quién es el Salvador, quién es realmente Jesucristo. No sé si me explico, no sé si lo leímos, pero me parece que está ahí. Eh, es la percepción de este peligro la razón por la cual ofrezco lo poco que tengo que decir sobre el tema de la educación, pero también lo es la seguridad que siento de que no es un peligro tan grande después de todo, porque los padres instruidos están en capacidad de enfrentarlo y son ellos mismos precisamente las únicas personas que pueden hacerlo. Bueno, ahí nos dio un respiro, porque el padre instruido tiene la posibilidad de poder guiar a ese niño, a esa personita. Y después dice, la mente y la materia son gobernados por igual por la ley. En cuanto a esta superior moralidad de algunos no creyentes, suponiendo que hagamos tal concesión, solo significa que el universo de la mente, tal como el universo de lo físico, se rige por las leyes no escritas de Dios, que el niño no puede jugar con pompas de jabón o pensar sus pensamientos revoltosos si no fuera en obediencia a las leyes divinas, que toda seguridad, progreso y éxito en la vida
provienen de la obediencia a la ley, a las leyes de las ciencias mentales, morales o físicas, o aquella ciencia espiritual que la Biblia presenta, que es posible comprender las leyes y obedecer las leyes sin reconocer al dador de la ley, y que quienes comprenden y obedecen a cualquier ley divina heredan la bendición que procede de la obediencia, independientemente de su actitud hacia el dador de la ley. Igual que el hombre se abriga al calor del sol abrasador, aunque cierre sus ojos y se niega a mirar el sol. En contraste, que aquellos que no se esfuerzan por estudiar los principios que rigen la acción y el pensamiento humanos, no reciben las bendiciones de la obediencia de ciertas leyes, aunque reciban por herencia las mejores bendiciones que provienen de una relación reconocida con el dador de la ley. ¿Ustedes qué entendieron ahí? Pues lo Porque que lo yo veníamos... entendí, perdón, ¿Cómo? ¿cómo? Sí, sí. Ajá, ok, lo que yo entendí es que hay leyes que están escritas, que es las que tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia y los mandamientos y todas las cosas que nos dejó Dios por escrito. Y hay leyes que también son de Dios que no están escritas. Y son todo lo demás, lo físico, perdón, ella habla de lo físico, lo moral, lo mental, ¿no? Todas estas otras cosas también están bajo las leyes de Dios. Y generalmente muchas personas tienden a cumplir leyes sin darse cuenta que están cumpliendo leyes de Dios. Y al cumplir esas leyes reciben esa herencia, ¿sí? Pero no siempre están, obviamente mucha gente que dice, no, yo no tengo fe, yo no tengo fe, yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, pero muchas cosas de las que hacen muestran que sí tienen fe, probablemente no específicamente en Dios el creador, entonces es como dice ella, ¿no? Como que cierran sus ojos como si fuera el sol, como que no, no, pero igual lo están sintiendo, lo están recibiendo el mismo calor, están recibiendo la misma luz, aunque no lo volteen a ver. Entonces es como que a pesar de que lo veas o que estés relacionándote con Dios o no, puedes recibir bendiciones y heredar cosas de Dios a través de la obediencia sin que te des cuenta de que estás obedeciendo. Pero aún es mayor la bendición si lo haces con un corazón, ¿no? Que se quiere acercar al Señor. Así es. Sí, Luisa. Yo pensaba, no sé si usted está bien lo que decís, Luisa, el joven rico, no sé si acuerdan cómo se encuentra con Jesús, porque él estaba buscando la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, cumplí los mandamientos. Y él dice, pero yo de chico los cumplo. Y, y le dice, bueno, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y no quiso. Y él cumplía con esas leyes, con esa cita, pero sin embargo en su corazón estaba todavía el amor a las riquezas, estaba atado a eso. Sin embargo, Jesús dice que lo amó tal cual. Entonces, como decía Luisa, hay personas que ni se dan cuenta que son bendecidos por Dios, pero no se pueden encontrar, todavía no les fue revelado. Y hablábamos esto, nuestro pastor este domingo nos hablaba diciendo, muchos hermanos de la congregación puede que tengan mal genio de arranque, pero no nos hace bien que hablemos mal de esa persona, porque sí tenemos en común que testifica que Jesús es el Salvador y tenemos en común justamente el Espíritu Santo. Quizás esa persona está en proceso de crecimiento todavía, le falta todavía eso, pero a veces nosotros también caemos en eso, en hablar mal de la otra persona, y es un hijo de Dios. Y está en proceso de crecer, como recién hablaba Margarita, la santidad de cada uno está en el corazón.
Nosotros podemos ver resultados, cosas de afuera, pero la santidad, lo más íntimo es cada uno en el corazón. Y a veces vemos otras personas que no conocen al Señor y decimos, qué amable, contesta bien. Mira, lo único que le falta es conocer al Señor. No sé si le, le ha pasado, pero sí, mira. Y la verdad que, bueno, que me hacía pensar el pastor cuando hablaba de esto, de que la otra persona no tiene al Señor. Y a lo mejor su moral, su ética está bien, pero tu hermano que está luchando, está creciendo con la santidad, conoce al Señor. Y a lo mejor sí, ese día te contestó mal, ese día. Y entonces nosotros tenemos que aprender a soportar, a amar. Todas las cartas que nosotros podemos ver de Pablo, de Pedro, de Juan, habla hacia la iglesia diciendo, ¿qué está pasando? No se dividan. Mucho, si nos ponemos a fijar, está diciendo, ámense unos a los otros, perdónense. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo juntos. Vos cuando pasás tiempo junto con otra persona, y ya hay un momento que chispear. Y hoy, con las congregaciones y con la distancia, no pasamos tiempo como en ese tiempo que la iglesia estaba creciendo. Y sucedía eso, se peleaban los hermanos, había divisiones, yo soy de Apolo, yo soy de... Paren, hay que amarse. Y creo que cuando nosotros podamos amarnos como uno, como iglesia, los de afuera van a decir, quiero eso, me agrada eso, quiero lo que ustedes tienen, cómo se aman. No sé si les ha pasado, pero hay congregaciones en donde han ayudado, no sé, por ejemplo, a levantar hasta una casa de una familia que la estaba pasando mal y fue de testimonio para los vecinos. Ah, fue esa congregación, fue la iglesia, es la iglesia y es la iglesia del Señor. Y creo que eso hizo que nosotros nos dividamos, eso hizo que hoy tengamos todas ramas de distintas congregaciones, eso hizo que nosotros como iglesia estemos divididos en distintas doctrinas, y eso los chicos lo ven, eso los chicos lo maman, eso los chicos ven que hay iglesia acá, iglesia allá. ¿Y qué Dios están hablando? Por eso vuelvo de nuevo a esta pregunta, ¿hacia dónde apuntamos nosotras como hijas de Dios? En la enseñanza a los niños, ¿sí? Si una religión disfrazada o realmente desde adentro, desde la casa, desde el hogar, ese fundamento de temor hacia Dios y respeto y pedir perdón. No sé si ustedes han vivenciado, pero me acuerdo cuando tengo mi hermana y nos peleamos por algo, no, yo era algo que las entrañas me decía, no podés amar a Dios y estar peleada con tu hermana, anda y resolvelo. Y bueno, y dije, bueno, o hago caso al Espíritu Santo o me creo una pantalla. Total, nadie lo sabe. Y no, me tuve que levantar y con mucha vergüenza y ir y hablar las cosas. No sé si me explico. Sí. Margarita se fue. ¿Qué quería? No, Charla. aquí estoy. Solo estaba acordándome de esa, ah, bueno, canción, alabanza de Marco Vidal. No sé si ustedes la han escuchado, de las viejitas, este cantante español que dice, antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya no saben cómo llamarles, hay tantos grupos, ¿verdad? Hay tantos. Antes morían abrazados, dice, en la arena del circo romano. Entonces, me hizo pensar también en la parte de la Biblia que dice que si vosotros, siendo padres, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, como no más su Padre Celestial, ¿verdad? Y pienso que en medio de nuestro pecado, muchas veces, ¿verdad? Dios permite que la gracia, que es el conocimiento que tenemos
obviamente del creador de la relación con Él, sobreabunde aún en esos momentos en que podemos ser incluso señalados y decir si supuestamente hacen homeschool, si supuestamente son cristianos, si supuestamente, pero también Satanás quiere que nosotros nos veamos así, ¿verdad? Satanás quiere que nos veamos como esa contraparte de no poder o de tenés que desistir. Y estoy pensando en eso porque lo tengo muy fresco en casa por varias cosas, pero pienso que aún que tengamos estos ejemplos de gente que le va muy bien, porque obedece a la ley que conoce, ¿verdad? Aunque no rinde vida o no tiene una relación con el creador de esa ley, ¿verdad? Sin embargo, aún así, ¿verdad? Como decía Ruth, si solo le falta, no, le falta todo. ¿Verdad? O sea, hasta decimos chistes y solo le falta conocer a Jesús, de ahí todo está bien. Pero en realidad no es así. Sigue siendo una moral del mundo. Sigue siendo la moral de este mundo. Y que en algún momento va a salir a la luz, ¿verdad? Algún aspecto, por muy bueno que se vea esa moral, siempre va a salir, porque sigue siendo naturaleza pecaminosa. Y sin Dios, la Biblia dice animal, diabólica y todas esas palabras fuertes, ¿verdad? Porque del que no conoce del Señor. Ahora bien, nosotros teniendo ese conocimiento sabemos que tenemos su gracia y esa gracia es la que debe también hacernos buscar ese conocimiento, ¿verdad? Porque también no nos podemos quedar con la último párrafo que dice, ¿verdad? Sí tenemos las mejores bendiciones, pero podemos perdernos estas otras por falta del conocimiento. Entonces, y precisamente eso, ¿verdad? Que lo que uno siente de poder restaurar una relación, eso es el Espíritu Santo, definitivamente. O sea, eso va a marcar la diferencia toda la vida entre una persona que tenga una vida moral y una persona que conozca a Jesucristo. Porque yo conozco gente muy morales que podrían ser, wow, mejor que la vida de un creyente, pero sigue siendo una vida moral y una vida a la vez soberbia, porque no hay reconocimiento al creador de esa ley. O sea, y a veces no es tan manifiesto hasta que tú le conoces, ¿verdad? Hay gente trabaja en organizaciones, también en ayuda a la gente, y vemos muchas acciones, vemos una vida moral muy buena, entre comillas, es muy buena, ¿verdad? Pero sin el conocimiento de Dios, cae como este joven rico, porque no era el problema lo que él tenía, el problema era su corazón, ¿verdad? Y el corazón, como dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor. Entonces, el único que puede revelar esas cosas es el Señor. Así que si no le conocen, por muy buena vida moral que tengan, no es posible, ¿verdad? Y como nosotros como padres, ahí vemos conocimiento del Señor, tener cuidado de no caer en eso, porque aún siendo creyentes, podemos caer en esa vida moralmente aceptable, ¿verdad? Por las personas, pero en realidad el Señor lo que quiere ver en nosotros y en nuestros hijos es un carácter transformado por medio del conocimiento de su palabra. ¿Verdad? Las demás materias y todo lo que hemos hablado siempre lo van a ir adquiriendo. Pero ¿de qué me sirve tener un hijo que tenga mucho? Volvemos al, sea muy queso, ¿verdad? Pero si su carácter no está siendo transformado por el Señor, si su alma se pierde al final, ¿verdad? Y es esta flechita, como decía al principio de Ruth, ¿eh? ¿A dónde estamos apuntando nosotros? ¿Hacia dónde? O sea, si tenemos el objetivo definido, eso debe de ser lo que nos mantenga en enfoque, porque todos estos momentos van a venir, el desánimo, ¿verdad? El de ya no seguir, el dudar si esto es realmente lo que el Señor me está mandando, pero aún en los momentos de la duda es ir a su palabra y decirle, Señor, revélame, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Para dónde? Porque quizás podemos perder en algún momento en el camino que es normal, ¿verdad? Y todos lo vivimos, todo. Luis, Gracias. gracias, Margarita. Luisa. Bueno, yo les tengo que confesar que yo no había podido leer esta parte hasta cuando empezamos ahora y ha sido una bendición que Ruth ha ido leyendo prácticamente todo. Entonces, pero les quiero decir que lo que estoy viendo ahorita
y empecé especialmente porque con lo siguiente, o sea, con lo que terminó, que lo acaba de mencionar a Margarita, que habla acerca de que sí hay unas bendiciones muy grandes que provienen de una relación reconocida con el dador, dice al final, pero dice, antes de eso dice, hay aquellas personas que son estas mismas que que reciben las bendiciones que provienen de la relación con Dios. Dice que no se esfuerzan por estudiar los principios que rigen la acción y el pensamiento humanos. O sea, ni les interesa, ¿no? Como que, y al no hacerlo, pues no reciben también la bendición que viene de la obediencia a estas otras cosas. Entonces estaba mirando, o como yendo atrás lo que acabamos, todas las cosas que hemos hablado, ¿no? La primera, el sentido común y las buenas intenciones, hablando de que sí, hay gente que sigue el sentido común, pero el sentido común no es suficiente. Las buenas intenciones tampoco, necesitas más conocimiento. Ok, y después dice, la vida sometida a la ley tiende a ser intachable, más intachable que la vida piadosa. O sea que hay gente que vive solamente el sentido común y solamente de las buenas intenciones y solamente de la vida piadosa. Entonces, hay la opción de vivir con este pedacito, con este pedacito, con este pedacito, con aquel pedacito. Pero no, lo que siento que a lo que va ella es, ¿saben qué? Dejen de vivir de a pedacitos y agárrenlo todo, ¿no? O sea, no puedes vivir solo de lo piadoso, no puedes vivir solo de las buenas intenciones, no puedes vivir solamente del sentido común. Tienes que educarte, tienes que ir más allá, tienes que buscar las leyes naturales que nos ha dejado Dios también, porque ahí también hay bendición y no te puedes quedar sin ellas. Entonces, lo que llevamos a que es su metodología, es una metodología donde nos vamos a educar con mucha amplitud de diferentes, ¿no? Es muy diversa. No se queda solamente en que te tienes que aprender estas cositas, sino no, vamos a estudiar de esto, vamos a estudiar finanzas, vamos a estudiar historia, vamos a estudiar acerca de la sociedad, vamos a estudiar, ¿no? De todo, vamos a estudiar del pasado, del presente, ¿no? De la palabra de Dios, de literatura, de arte, de música, o sea, en esa amplitud de cosas nos está diciendo, no estudies solamente, no puedes vivir solo de esto, no puedes vivir solo de aquello. Y luego, ¿no? Como que a las personas que viven de lo piadoso, y me voy a adelantar un poquito, Ruth, lo que tú estás haciendo, pero dicen lo siguiente, en el antagonismo por la ley que muestran algunas personas religiosas, esas personas que viven solo de la piedad, de la religión, no solamente de eso, y que se pierden de esas otras bendiciones, dice, estas bendiciones mencionadas, último, que son las que provienen de una relación solamente con Dios, son tan indescriptiblemente satisfactorias que muchas veces el creyente que las disfruta no quiere nada más. Abre la boca y aspira y se deleita en la ley. Es cierto, sí, hay delicia en la ley de Dios. Y de hecho hay un versículo que lo dice, ¿no? Dice, pero se trata de la ley de la vida espiritual solamente, porque en cuanto a las otras leyes de Dios que gobiernan el universo, que también son de Dios, a veces adopta una actitud de antagonismo, casi de resistencia, digna de un impío. Bueno, y ahí, Gracias, Fuerte, eso es muy gracias. fuerte. Es muy fuerte lo que viene también. Yo, haciendo un paréntesis, que ya estamos pasaditas de hora, creo que el lunes que viene vas a tener que terminar, Ruth, pero como para cerrar esto, es un tema súper profundo. Eh, cuando habla, yo sigo viendo también cuando habla y que dice el niño no puede hacer o pensar lo que quiera fuera de la obediencia a las leyes divinas. Toda seguridad, progreso y éxito en la vida proviene de la obediencia hacia la ley. O sea que siempre la mirada del niño, con todo esto que estuvimos hablando, como dice Ruth, ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? ¿Qué es lo que el niño tiene que observar y qué es lo que el niño tiene que ver? El niño va a ver que hay personas que cumplen, ¿no? con esa ley, que hay momentos en las que cumplimos, momentos a lo mejor en las que fallamos, pero cuando ven en las personas que no son creyentes eh, y ellos preguntan, es la gracia común del Señor, que respiran el aire que el Señor les da, aún negándolo, como hablábamos, que disfrutan del sol, aunque nieguen al Señor. Incluso un mismo cristiano que
o que nos pasa, ¿no? ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué... y ellos absorben, o sea, ella siempre está diciendo, ojo que ellos miran todo, ¿no? Ojo que ellos miran todo. Eh, Así que fue sumamente... Leemos, ¿quieres leer el siglo de Wilsaris? Sí, me escucho. Sí, perfecto. Oh, ok, Wissari nos dice, yo lo entiendo así, es más peligroso confesar una dependencia de Dios que no vivimos y es peligroso porque lo que hacemos más, por- porque lo que hacemos más que lo que decimos es la primera escuela de nuestros hijos. En cuanto un hijo percibe este contraste, te va a confrontar y más vale que tengas una explicación válida. Ella nos advierte de este peligro, pero confía en que como padres, con conocimiento, sepamos discernir este comportamiento en nosotros y estamos capacitados para enfrentar esta realidad y trabajar en nosotros. Y qué bendición contar con las distintas perspectivas de cada uno. Ujú. Mm. Sí, tal cual. Gracias, Wilsari, por tu mirada. Es así. Es un Sí, yo tema. me nutro mucho escuchar a cada una porque cada una tiene su historia, su relación con el Señor y esa es la iglesia. Eh, las coyunturas se hacen más fuertes cuando podemos compartir ese conocimiento, esa sabiduría del Señor, porque acá es un mismo espíritu, un mismo Dios y creo de esta manera. A mí me sirve porque hace que uno pueda tener la mirada más amplia y sobre todo cuando es con palabra del Señor, cuando tenemos esta base y que es la verdad, dice que es columna y baluarte de la verdad, bueno, por más que vengan vientos y por más que pasemos momentos difíciles, eh, confiamos y eso es lo lindo de nosotras, poder decir, descanso, que Dios puede enderezar nuestros pasos. Amén. Amén. Eh, eso Amén. es lo gratificante. Amén. Nos Eh, pasa. Muchas gracias, sí, nos pasamos, nos pasamos. Muchas gracias a todas por el aporte, por estar y por quedarse. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth, De nada. por la valentía. Viste que estás bien. Viste que estás bien. Gracias, de verdad, hermana. Muchas, Súper muchas, muchas bien, gracias. súper bien. Hermoso, hermoso. Eh, Margarita, ¿quieres despedirnos con una oración? Sí, Y antes le podría pedir a Luisa y a Jime si se quedan 5 minutitos que necesitamos contarles algo o hablarles algo. ¿Sí? gracias. Pao, Gracias. yo sé que estamos pasaditas con el tiempo, pero quería tomar 5 minutos nada más para compartirles a mis hermanas que he estado ausente, ¿verdad? Ay, sí, es Pedirles, verdad. yo sé, nos pasamos, pero si tienen sueño, mejor lo dejamos para el otro lunes. Yo sé que es tarde, pero bueno, así rapidito, estuve ausente, hermanas, porque mi familia y yo estábamos en un proceso hace un poco más de un año para poder ser una familia de acogida, ¿verdad? Trabajamos con un ministerio que se llama Healing Hearts para poder traer a nuestra familia a un niño o una niña, ¿verdad? Que pudiese estar en una situación vulnerable. Oh. Entonces, el Señor concedió el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Después de un tiempo y diferente como Dios sabe hacerlo, ¿verdad? Así que somos papás nuevamente de una bebé de ¡Qué 3 meses. lindo! Su nombre, su nombre, una bebé del corazón, ¿verdad? Una hija de nuestro corazón. Les voy a compartir la fotito así, porque yo sé que así es mejor la descripción. La misma que les compartí a las hermanas. Ahí está. Pueden verla. Vea, vea. A ver, ahí está.
Qué Sí. hermoso. Entonces, tenemos 2 semanas de estar acá en casa con Bea, se imaginan, ¿verdad? Entre pañales y biberones. Ha sido una locura después de 9 años casi. Pero Sí, bueno, quería compartirles esa bendición y que pues mis días obviamente están siendo un poco más, no quiero decir complicados porque no me gusta esa palabra, están siendo bendecidos, pero estamos más ocupados, ¿verdad? Con la bebé porque ella necesita nuestra atención. Y entonces por eso estuve ausente la semana pasada y espero estarme conectando on time, ¿verdad? Así es que estamos trabajando con su rutincita, ¿verdad? Porque ya ven que estamos conociéndonos, ¿verdad? Ella nos está conociendo, nosotros estamos conociéndola a ella. Y está bien, ¿verdad? Está bien, nada más está luchando un poquito con su reflujo, ¿verdad? Entonces, pero queríamos compartirles esta bendición y dejarles este versículo que el Señor nos regaló, ¿verdad? Al conocerla a ella. Y es el que recibe en mi nombre a un niño como a este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es Marcos 9:37. Así que somos hijos nosotros adoptados por nuestro Padre Celestial también. Y una forma de manifestar en el caso de nuestra familia es pues recibiendo a Beita, como le decimos, ¿verdad? En nuestro hogar. Así que pasamos a ser una familia de 4 de un día para otro, ¿verdad? Así que ahí voy a estar, hermanas, ¿verdad? Espero estar lo más fiel posible, de acuerdo, la bebé vaya creciendo y nos vayamos, pues, ahí acomodando. Así que gracias también por sus oraciones, que las necesitamos mucho, ¿verdad? Así que es un reinicio también conociendo esta filosofía tan bonita y comenzar como que de cero, ¿verdad? Tenemos ya a nuestro hijo de 9, pero Dios nos está dando una oportunidad nuevamente. Gracias, qué hermoso. hermanas. Gracias. Oramos. Te agradecemos, Señor, por ese tiempo. Gracias, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias por su familia, Señor. Gracias por su disposición para servirte, Señor. Y gracias porque podemos enriquecer tanto esas lecturas, Señor, con lo que tú nos regalas de manera personal a cada una. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve también congregacionalmente, Señor, y sabemos que tu palabra dice que donde uno o más están reunidos o estamos reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Así que gracias por cada versículo, Señor, cada principio compartido de este libro tan hermoso, Señor, y tan contemporáneo, Señor. Nadie realmente lo creería así, ¿verdad? Pero hay tantas aplicaciones, Señor. Así que gracias porque nos das la sabiduría, el conocimiento también, Señor, y que como hablábamos, podamos llevarlo a la práctica para que eso realmente pueda ser de bendición para otras familias y podamos alcanzar muchas más posibilidades, Señor, de familias, de parejas, de hijos que puedan conocer, Señor, esta hermosa filosofía también de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendice nuestro descanso, Señor. Nos quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, Buenas hermanos. tardes, muchas gracias.